Bueno, vamos a hablar ahora de qué tiene que ver Bob Esponja con la psicología. Hablando de momentos en el fondo del mar, no sé qué. Lo dejaste ahí. ¿Ves? A propósito. Re mentirosa. No, estaba todo fríamente calculado. Sí. Bien. Todo tiene que ver con la psicología, ¿no? Es una pregunta medio como que se puede responder de muchas maneras. Pero yo decidí responderla con un capítulo en particular de Bob Esponja. En todos los capítulos hay siempre como mucha emoción de los personajes, pero son muy profundos los capítulos de Bob Esponja también. O sea, si es amarillo es profundo, evidentemente, porque este es el capítulo número 12 de la temporada 1, que es una gran temporada, que se llama Empleado del Mes. Okay. Bien, es muy interesante ver cómo van perdiendo la cabeza tanto Bob Esponja como Calamardo, pero lo mejor es el principio del capítulo y cómo termina, ¿no? ¿Por qué? Porque Bob Esponja estaba muy nervioso porque él todos los años consigue ser el empleado del mes en el Crustáceo Cascarudo, como todos lo podemos observar durante toda la temporada, ¿no? Porque él va re contento a trabajar, le encanta su trabajo y le encanta sobre todo la aprobación de Don Cangrejo. Están sus cuadros, ¿no? Como todos los meses. Exactamente, algo me una fotito al lado de la otra, que claro. en el video aparece en un momento. Claro. Eso puede dar mucha presión. Ahí está, mirá. Mirá. Que ahí está hablando, bueno, en esa parte el Bob Esponja de marzo le está diciendo que se ponga las pilas y que no se deje vencer, porque ¿qué pasa? Arranca con Bob Esponja charlando con Calamardo antes de entrar a trabajar ahí en el Crustáceo Cascarudo, y le dice que quiere ganar de vuelta este premio. Y Calamardo le dice, ¿no te das cuenta de que ese premio es una estupidez y que lo ponen para que vos trabajes más y listo? Para que compitamos y que trabajes más y entonces Don Cangrejo haga más plata. No, pero está bien que te guste tu trabajo, le decía, eso es muy importante. Y viene Don Cangrejo y le dice, sí, muy bien, Bob Esponja, buenísimo, esa es la actitud. Claro. Literalmente con los signos pesos dibujados en los ojos, ¿no? Y entonces le dice, tené cuidado porque este año capaz te saca el premio Calamardo. Y le guiña el ojo a Calamardo y Calamardo se estalla. Obviamente Calamardo y Don Cangrejo entienden que Calamardo nunca iba a esforzarse para conseguir eso. Si es lo opuesto a Bob Esponja. Era un chiste interno, pero Bob Esponja, el chiste interno le pasó por acá, así. Claro. Y se súper asusta, entonces se desespera y le empieza a salir peor el trabajo, ¿no? Como que se le pega una cangreburger arriba y está hablando, ¿viste? Con Calamardo justamente de eso. ¿Qué pasa? Entonces empieza a querer sabotear a Calamardo, ¿no? Genera toda esta competencia. Y va y le quiere romper el despertador, que es una escena muy graciosa en el que le empieza a romper 80.000 despertadores, porque por algún motivo Calamardo tenía 80.000 despertadores. Lo quiere sabotear de esa manera, hasta que en un momento Calamardo se harta y le dice, ¿viste? Si yo quisiera ese premio, lo podría tener con los tentáculos atados, ¿viste? Entonces ahí se la pican y Calamardo se pone efectivamente a competir, pero nunca llegan a trabajar porque tratando de impedirlo pasan un montón de cosas muy graciosas, porque es esa caricatura re clásica de Bob Esponja de lo absurdo, ¿viste? Que a mí me encanta. Claro. Bueno, y a lo último hacen de cuenta que hacen una tregua, entran a laburar y terminan explotando el Crustáceo Cascarudo. Bien. ¿Qué tiene que ver eso con la psicología? ¿Querés responderme vos, por ejemplo? Bueno, acá yo pensaba que además de lo absurdo se juega mucho la presión, las expectativas, un montón de cuestiones que tienen que ver con la humanidad, con valores que nos han dicho lo que se espera de nosotros que tenemos que hacer. Claro. Y se lo toman muy a pecho. Incluso yo veía lo de Bob Esponja, que cada empleado del mes tiene como un gorro medio militar, pareciera, ¿no? Claro, bueno, como que, es que representa eso, ¿no? Representa a la presión laboral, y no solo la presión laboral, sino a ponerse la camiseta de la empresa, claro, y la competencia, ¿no? Yo me acuerdo que he charlado mucho acerca de, ¿la competencia es buena para motivarse o no? Y para mí no, en realidad. O sea, puede ser buena para un montón de otras cosas, si querés, pero si la motivación nace de la competencia, no va a salir bien. Sí, porque entonces pasan estas cosas, no hay límites, ¿no? Bueno, voy a sabotear al otro. Sí, y él termina también siendo oprimido por sus propios yo del pasado que lo cagan a pedo, básicamente. Claro, toda esa concepción que tiene de, listo, no te podés rendir, tenés que igual ser el empleado del mes y dar más y trabajar más y mejor. E incluso muestra que ni siquiera al empresario le sirve tener
a un grupo de gente laburando para él que se odia entre sí, y que no puede laburar en equipo. Yo, mucha empatía por el empresario que tiene pérdidas, la verdad que no voy a fingir, pero digo, si pensamos en una manera de organizar una economía, en vez de pensarlo de una manera tan vertical y de competencia, y de que entonces el mejor toma una posición superior, que encima en estos casos repasa esto, ¿viste? Que te ponen de gerente y no tenés poder y solamente tenés que vigilante a tus compañeros. Claro. Y esas cosas. Como esa ilusión de que estás un escaloncito más arriba. Exactamente. Bueno, Bob Esponja se estrena el Día del Trabajador, eso lo dijimos acá en Merienda en un capítulo anterior, ahora no me acuerdo por qué, pero yo creo que la gente que escribió estos capítulos tenía muchas cosas para decir y las dijo acá. Yo lo miraba de vuelta y decía, claro, yo de chica, por eso soy una zurda ahora, te lo resurdo así nomás, por eso, porque veía Bob Esponja y Los Simpson. Claro. Pero igual sí, tiene mucho que ver para mí el consumo cultural. Vos Bob veías... Esponja sigue también, ¿no? Vigente. ¿Cómo? Bob Esponja sigue vigente, ¿no? También. Sí, y porque igual lo que pasa para mí es que los canales de dibujitos están medio muriendo, ¿viste? En la tele, en realidad está perdiendo con el stream porque... Claro, hay una reactualización de todo, hay un cambio. Y entonces Nickelodeon hace lo que hizo siempre, que es agarrarse de los dos dibujitos buenos que tuvo en toda su programación, que son Bob Esponja y Los Padrinos Mágicos. Bueno, sí, capaz en la época clásica estaba algún otro. Claro, sí. Pero yo digo, en los últimos 10, 15 años no pasaron otra cosa. Parece que estoy hablando como, ¿viste? Los columnistas de fútbol, que dicen, no, Román hace 10 temporadas que está jugando así, me encanta la seriedad. Sí, tal cual, Bob Esponja ha decaído increíblemente. Todo tiempo pasado, ¿viste? Se perdieron los valores. No, es que los chicos ahora no tienen ni idea de lo que es la buena televisión. No tienen ni idea, no la reconocerían ni que se las tiraras en la cara.